Seamos culteranos cuando sea el momento. Seamos clásicos y comunes cuando se dé el momento. Recuerda, el idioma de la literatura española se desarrolló a finales del barroco y de una u otra manera hoy gozamos de este gran idioma. Pero ¿quién fue don Miguel de Cervantes? Don Miguel de Cervantes Saavedra nació en la ciudad de Alcalá, en Henares, en el año de 1547. Fue el cuarto hijo de un médico y como ser hijo de un médico, eso le permitió viajar por todo el mundo. Era necesario, tú recuerdas que los médicos en esos siglos, en el año de siglo XVI, XVII, no había mucho en España ni en el mundo. Así es que los médicos eran requeridos en todas partes. Por esa razón, el joven y el niño Cervantes viajaba con su padre. Estudió en dos grandes universidades. Estudió letra y humanismo. Estudió en la Universidad de Sevilla y de Madrid. Y aparte de eso, se alistó a las fuerzas realistas españolas para combatir con el invasor musulmán. ¿Ya? Se alista él como soldado, se alista como alférez del ejército español y participa en la batalla de Lepanto en 1571. Fue en esta batalla donde él, de un certero espadazo, su brazo, su brazo izquierdo pierde su inmovilidad. No es que sea manco, no es que se le haya cortado el brazo, sino que perdió muchos nervios y eso hizo posible que su brazo no sea en verdad eh, movible, ¿eh? Perdió la capacidad de movilidad de sus brazos. Por eso que es llamado eh, el manco de Lepanto. Llamado así, llamado así, porque el brazo izquierdo no lo podía utilizar. Eso no le impidió a que sea en verdad uno de los más grandes escritores de la lengua española. Al retornar a su patria, es tomado prisionero en Argel por 5 años. Dejó el ejército, dejó la milicia, vuelve a España. ¿Y qué sucede? Que los corsarios ingleses toman su barco y lo toman prisionero este joven soldado a Miguel de Cervantes. Ahí en Argel escribe la primera parte del Quijote de la Mancha. 5 años estuvo en Argel, pero esos 5 años que estuvo en ese horrible cuartel, conoció a un soldado muy culto, muy notable, y eso le permitió pues dedicarse a la literatura, aunque ya déjame decirte que él durante años siempre destacó por su capacidad de lectura. Miren cuán importante es leer, amigo, te da conocimiento y información. Miren las obras literarias, observan en las imágenes los primeros capítulos. ¿Cuál de estas imágenes llegó a la América? ¿Cuál de, estos, ¿Cuál de estas imágenes llegó como primer capítulo a la América? El que te voy a señalar. Dice, dice este de acá, Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Déjame explicarte el título, por favor. ¿Por qué ingenioso? Porque en verdad, como todo culterano, acuérdate que en el barroco estaban los culteranos, un estilo de escribir, utiliza mucho el lenguaje clásico y el lenguaje vulgar. Ese contraste de hacer uso del lenguaje chabacano, vulgar, y el lenguaje culto y refinado, pues bien, eso generaba risa en esos años. Y déjame, y tú me conoces, que yo tengo esa escuela también. Me encanta hablar con palabras muy rebuscadas y también me encanta usar palabras comunes llamadas injustamente vulgares. ¿Para qué? Para generar la atención, para generar diversión y que no estemos tensos. Cuando uno ingresa al estudio, a la lectura, jamás debe ingresar tenso. Las veces que tú ingresas a leer y a estudiar, tienes que estar relajado, amiguito, y así puedes avanzar la lectura. Entonces, esta es la primera lectura que aparece en América, ¿ya? El ingenioso Hidalgo Don, Don Quijote de la Mancha en el año de 1605. Sus obras literarias de este señor sus obras tenían que te puede decir, una conjunción, algunos dirán un contraste, entre el idealismo y el realismo. Recuerda que en todas sus obras, es como todo barroco,
siempre trató de generar contradicción. Recuerda, mira, los barrocos siempre generaban eso, ¿ah? Entre lo bello y lo feo, entre lo bueno y lo malo, entre lo idealista y lo realista, en lo sencillo y en lo vanidoso. Esa es la escuela, el movimiento barroco, que hasta ahora mucha gente, incluido yo, nos gusta usar ese estilo, ¿eh? Entonces, sus obras literarias que se movían entre ser ideal y realista, tenemos en poesía El antes del túmulo de Felipe II, El canto de Calíope, El viaje del Parnaso en poesía. Ten presente eso, porque en el examen de admisión de cualquier universidad siempre confunde, te dice, señale una obra literaria de corte lírico de Cervantes y no vas a poner pues el ingenioso Hidalgo, porque el ingenioso Hidalgo no es una poesía, es una novela, una de las primeras novelas en el mundo en habla hispana. Obras, dramas, mira las dramas, o sea, teatro, Tratados de Argel, Numancia, Pero de Humedales, El Entretenido, todo estos que podrían ser dramas y tragedias, siempre fueron jocosas, alegres, dentro de las penas y desgracias. Recuerda, Don Miguel de Cervantes era un personaje, un autor que siempre se movía entre lo serio y lo gracioso, entre lo ideal y realista. Todo un representante genuino del estilo barroco. Las novelas, o sea, relatos escritos, narraciones, disculpen, ay, ay, cometí un desliz, un ratito, por favor, un ratito, bien, novelas, tenemos la Galatea, léanlo, por favor, graciosísimo por todos lados, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la gitanía, perdón, el celoso extremeño, Rinconete y Cortadillo, urgente, después de leer Quijote de la Mancha, léete Rinconete y Cortadillo porque vas a ver ahí tú, hasta ahora mucha gente que tiene esta conducta, sobre todo en la televisión. El licenciado y vidriera, Dios, ahí vas a conocer el espíritu de los abogados, de los letrados, ¿ya? De la gente que vive de apariencias. En el licenciado y el vidriera, el licenciado vidriera, ahí vas a ver cómo se burla ahí de lo aparencial. Don Miguel de Cervantes siempre luchó contra lo que es aparencial, ¿me entiendes? Don Miguel de Cervantes se reflejó en Quijote de la Mancha, todo un idealista el Quijote. Sancho fue su contrapartida, recuerda, Don Miguel de Cervantes, todo un barroco, siempre juntaba lo ideal y lo realista, lo cómico y lo serio, ¿no? Lo rebuscado y lo simple, sin llegar a ser simplón o vulgar, ¿correcto? Vamos a leer entonces, después de Quijote de la Mancha, el licenciado Vidriera, ¿ya? A continuación, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Presentemos las características más notables de esta gran obra. Si te das cuenta, amiguito, te presento acá la imagen. Don Quijote, que representa pues un lenguaje culto, ¿no? De palabras rebuscadas y antiguas, de palabras arcaicas, palabras muy complicadas, hasta en latín hablaba Don Quijote, y aquí tenemos a Sancho. Observa el contraste barroco, lo flaco, lo gordo, lo culto, inteligente, lo vulgar y chabacano. Hasta en los caballos, mira el caballo, un caballo y un burro, fíjate el estilo barroco, y en el fondo la naturaleza. Observa, ¿alguien me puede decir en la imagen qué de contraste ves en la naturaleza? Ojo, es un elemento de renacimiento y del barroco, ¿eh? Siempre poner a la naturaleza. ¿Quién me responde qué, qué contraste ve en esta naturaleza? ¿Alguien está por ahí? Por favor, respóndame. ¿Qué de contraste? Así como el Quijote flaco, Sancho gordo, así como el caballo hermoso y el burro simple, vulgar. ¿Qué de contrastes, qué dos contrastes ves en esta imagen de fondo de la naturaleza? Obsérvalo bien. ¿Alguien se da cuenta? ¿Sí? Deme su nombre, estoy evaluando. Un lado es fértil y el otro no. O sea, está lleno de plantas un lado y el otro no. Ramírez. Otra vez, por favor, niña, más fuerte que no te escucho. Okay. A ver, en un lado está lleno de plantas y en el otro no. Oye, te felicito, dime fuerte tu nombre. Fuerte. Ramírez. Mira, muy bien, Ramírez. Mira, Ramírez, ¿se ha dado cuenta?
En el lado derecho, donde está el Quijote, todo es bello, verde y verde, ¿no es cierto, niña? ¿Sí? Y en el Sí. lado del vulgar, del común, del cotidiano, ¿qué hay? Un páramo, un desierto, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Te das Ujú. cuenta? Siempre el estilo barroco tenía esa contradicción. ¿Me entiendes? Y al fin y al cabo, jovencitos, esos somos, buenos y malos, bellos y feos, tiernos y duros. Así somos, ¿correcto? Y tenemos que mejorar, tratar de hacer lo mejor posible las cosas, ¿ya? ¿Qué es esta obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Obra cumbre de la literatura española y universal, por lo que decimos, gracias a esta obra se conoció en todo el mundo europeo y americano en el siglo XVII lo hermoso que fue o que es el idioma español, del cual debemos sentirnos orgullosos. Luego, utilizaron un lenguaje culto y vulgar. En esta obra, el lenguaje culto de parte de él, de Don Quijote de la Mancha, y el lenguaje vulgar de mi amigo Don Quijote de la, perdón, Sancho Panza. Pero ten presente, ¿quién es el idealista y soñador? Don Quijote. ¿Quién es el realista y pragmático o práctico? Sancho Panza. ¿Correcto? Te recordarás que Don Quijote, cuando vio a Dulcinea, la vio como una hermosa mujer, bella, educada y culta, y eso que Dulcinea era una camarera o una empleada de una fonda. La fonda en esa época y hasta ahora es una cantina. Y Sancho le dijo, ¿qué está mirando, señor? Yo veo ahí una simple, vulgar y fea fontanera, de esas que venden sus favores. Y Don Quijote le responde, calla, insensato, es que tú no la ves con los ojos que la veo yo, tú no la ves con los ojos del corazón. Entonces, demuestra con su lenguaje culto y su sentimiento idealista que el Miguel de Cervantes es eso, representa ese lado muy humano, idealista que todos debemos tener. Y también Sancho representa ese criterio práctico que no nos gane la imaginación, que nos conduzca a la razón. La imaginación solo es para inspirarse, pero cuando esa inspiración se concretiza, eso es realismo, amiguitos, eso es ser objetivo, ¿ya? Utilizó mucho en esta obra, usó mucho de la broma y sarcasmo, otra vez, otra característica del estilo barroco. Estoy que repito barroco, barroco cada rato, porque en el examen muchos cayeron en esa pregunta, ¿eh? Entre culturalismo, ¿ya? Bien, bien, sigamos, otra característica. ¿Me está escuchando, no? Bien, ¿sí? ¿Me escucha? Muy bien. Sí, Eh, profesor. Muy bien, sigamos atentos, ¿ya? Porque es importante este tema. Se plantea la lucha entre la ficción y la realidad. Es estupendo esta obra. Una ficción que Don Quijote, cuando miraba los molinos de viento, pensaban que eran gigantes guerreros, ¿ya? Y Sancho, y Sancho le decía, señor, no son guerreros, no es el enemigo, son molinos de viento. No, señor, usted tenemos ante nosotros, ante nuestros ojos, dice él, gigantes que están impidiendo nuestro paso hacia la búsqueda de la justicia y de la bella mujer. Otra vez el ejemplo del, de las características del estilo barroco. Siempre, siempre ellos consideraban que la belleza era parte de la bondad. Y es un concepto muy antiguo y tal vez anacrónico. Hoy sabemos que no siempre la belleza es bondad, ¿ya? Cómo me gustaría que tú veas y que escuches con atención cómo hablan los españoles el castellano, cómo hablan el idioma español los venezolanos, con qué belleza. Los venezolanos con su timbre de voz, con su forma de habla, y los españoles también. Pero ambos, ¿en qué se caracteriza el, el idioma de la forma de hablar del venezolano y el español? ¿Saben en qué se caracteriza? En la dulzura de sus palabras, en el ritmo que le ponen a las palabras, muy, muy cercano al idioma de Cervantes. En cambio, nosotros estamos en el centro. La forma de hablar del peruano, de muchos de nosotros, está en el tono de voz, en el tono de voz, en el timbre de voz del Quijote
y en el timbre de voz del famoso Sancho Panza. Estamos en el centro, amigo, pero que se sepa y que sepa el mundo que somos el tercer país de Venezuela que mejor hablamos español, ¿verdad? Por su dicción y por su dramática. El argumento, fíjese, te ponemos la imagen acá del argumento. Quiero que escuche con atención que es en este momento en que cuando pelea Don Quijote, pelea con los molinos de viento, que se da cuenta Sancho Panza que su amo, el caballero, estaba loco. Es en este momento en que Quijote, Sancho Panza, se da cuenta que ya su caballero era en verdad, había perdido ya la mente, porque estaba alucinando, imaginándose que estaba peleando con gigantes soldados, y eran simplemente gigantes molinos de viento. ¿Por qué puse esta imagen? Porque esta imagen señala el momento que ya Sancho marca la diferencia con su caballero andante, ¿correcto? Esta obra de Cervantes se está burlando de las aventuras, de las mentirosas aventuras que relataban los caballeros andantes de aquella época. Aquí esta obra es una obra de sarcasmo, de la burla. Recuerda, estoy en el barroco, sacar burla es una característica de la escuela barroca en esos años, 16 y siglo XVII. Ojo, El Quijote de la Mancha no es una novela de caballería, no lo es, ¿correcto? Es un sarcasmo, es burlarse, es protestar contra la hipocresía y doble moral de los señores nobles y caballeros de aquella época. El argumento presenta dos partes, primera y segunda parte, ¿ya? Presenta, disculpen ustedes, dos partes. A ver, vamos a ver las dos partes. La primera parte, en la primera parte sí, se comenzó a escribir en 1605. Aquí se narran las aventuras de Don Quijote en sus dos primeras salidas de la aldea, en la que vive Alonso Quijano, que es el nombre verdadero de Don Quijote. Mira, él también se burla de su apellido y lo llama Quijote, no lo llama Quijano. Un hidalgo pobre. ¿Qué es un hidalgo pobre? Vendría a ser como un hombre de clase media que se está empobreciendo. No es campesino el hidalgo. Está reconocido por la nobleza por cultura y educación. Es un hombre culto y educado el hidalgo, pero es pobre y pacífico. Y se vuelve loco a fuerza de mucho leer libros de caballerías y decide salir por el mundo en busca de aventuras, convertido en un caballero andante, y para reparar injusticias y para ayudar a doncellas desvalidas. Fíjate, sí, fíjate, siempre las novelas de aquellas épocas, siempre, y hasta ahora, fíjate, tienen siempre ese argumento, ¿no es cierto? Siempre el jovencito de la película luchando por la mujer bonita y amada. ¿Usted vio el Titanic? ¿Sí? Usted cuando vio el Titanic vio una pareja de amor. En plena tragedia había una pareja que prefería morirse en el mar, pero no de amor. Igual. ¿Y quién era la mujer, la doncella que estaba buscando a Don Quijote? A ver quién me responde, por favor. Yo sé que has leído esta obra desde primaria, no has leído. ¿Cuál era la chica, cuál era la doncella desvalida y pobre, pero tenía que ser bella, que Don Quijote buscaba en sus aventuras? ¿Quién era esa? Dulcinea, ¿me dijo? Dulcinea ¿Oso? del Toboso, su nombre niña. Alberca. Muy bien. Y en esta primera, alberca, muy bien. Y en esta primera parte, él para hacer sus aventuras buscó un noble escudero, que en la imagen está detrás de él. Lo llamó Sancho Panza, ¿correcto? Era un hombre, Sancho Panza era un hombre pobre, inculto, que buscaba dinero y Don Quijote le había engañado. Vamos tras a las aventuras, dijo. Vamos a pelear contra esos malvados, miserables, soldados que han tomado como prisionera a Dulcinea del Toboso. Pero Sancho le correteaba, buscaba y ¿quién era esa bella mujer que tenía que rescatar? Y se encontró por ahí un caballo, flaco y feo, casi desnutrido, tan flaco como él. ¿Cómo lo llamó ese caballo?
Rosy Rocinante. Rocinante. ¿Cuál fue tu apellido, niña? ¿O es? Captcha. Muy bien, Cacha, ya esperaba tu voz. ¿Y quiénes eran esos malvados que le impedían y tenían tomado como prisionera a Dulcinea del Toboso? ¿Quiénes eran esos personajes? Estoy que los circulo aquí. ¿Quiénes? ¿Estás viendo el puntero? Los Molinos, Muy bien, tu apellido, amigo. Loyola. Bien, muy bien. Observa, entonces en esta primera parte, ahí de tanto leer, Alonso Quijano se volvió prácticamente enfermo, demente. Y para eso, para ser caballero, de tanto leer obra de caballería, se consiguió un caballo al cual llamó Rocinante, y a un noble escudero, porque todo caballero tenía que tener su escudero, y ese era Sancho Panza, que buscaba gloria y buscaba pues, fortuna. Segunda parte, fue escrito ya después en España, ya casi ya después de 8 o 9 años de haber llegado a España, lo escribió en 1615. Aquí se relatan nuevas y disparatadas aventuras de Don Quijote y Sancho en su tercera salida de la aldea. Ahí se muestra más realista. Se ha producido un cambio radical, ¿verdad? Don Quijote, ya después de tantas aventuras, de tantas desgracias y desventuras, él comienza a perder qué cosa. Perdón, a recuperar la mente, a recuperar la cordura. Para algunos, las desgracias y desventuras deben llevarnos a la locura, pero a él no, todo lo contrario. La desgracia, las penuras, lo estaba haciendo más cuerdo, más realista, Don Quijote. Y te pregunto, ¿eso no debe ser en nuestra vida? Mientras más problemas, más cosas nos sucedan, ante esas situaciones adversas y difíciles, nosotros tenemos que cosa, desarrollar la capacidad de la resiliencia, enfrentarnos a las desgracias. Y eso es lo que hizo mi amigo Don Quijote de la Mancha. Se ha producido un cambio radical en él. Sufre el engaño de otras personas y eso lo hacía más cuerdo. Al final Don Quijote es derrotado por otros caballeros y al final muere, herido, pero muy pobre. Pero antes de su muerte, recupera el juicio y repudia los libros de caballería. Y luego tú sabes quién se convierte luego en el siguiente Quijote 2. ¿Sabes tú quién se vuelve y siguió sus consejos? Alguno dice que se volvió loco, fue don Sancho Panza, ¿ya? Don Sancho Panza se vuelve caballero 2, pero de él no se escribió nada. Observa don Miguel de Cervantes rodeado de tantas imágenes que lo enfermaban, que tantas imágenes le llevaban a la locura, ¿correcto? De tanto leer obra de caballería. Aquí se ve reflejado en esta imagen. Veamos el estilo de mi amigo don Miguel de Cervantes Saavedra. Su estilo. El estilo, llámese así, a la forma de escribir o de hablar de las personas. Yo tengo un estilo. Yo tengo un estilo muy sonante para hablar. Soy apasionado con algo que me gusta. Y a veces me confundo entre palabras por tanta emoción. Pero cuando agarro el lapicero, ese es en el hablar, ¿eh? Pero cuando agarro el lapicero y cuando agarro la máquina de la computadora, ya dejo mi pasión y dejo mi forma de hablar rimbombante y utilizo al momento de escribir un estilo diferente. Una cosa es tener un estilo al hablar y otra cosa es tener un estilo al escribir. Nadie es amiguito, escribe como habla. Repito, al hablar, el lenguaje hablado es diferente al lenguaje escrito. Y aquí don Miguel de Cervantes, en sus obras tenía un estilo de escribir, no un estilo de hablar, ¿ya? Él tenía un estilo, tanto en su enfoque, tenía un enfoque idealista de la vida y un enfoque realista, ¿ya? Él, como todo representante del barroco, consideraba que toda persona debe tener un noble ideal de qué conseguir, ¿ya? Y realista porque él de una u otra manera quería luchar y observaba que había injusticia en el mundo. Don Quijote es una persona
que lucha por sus nobles ideales. ¿Me entiende? Vivía un mundo real donde había abuso, maltrato por los más humildes y quería arreglar algo que era real con idealismo. ¿Me entiendes? Y fíjate, todos los personajes que él lucha por ellos, lo quería solucionar desde el punto de vista del amor a Dios, del amor a la justicia. Hoy en día las personas que buscan las justicias no le dicen loco, le dicen tienes una conducta quijotesca. Hoy se le llama quijotesco aquel que lucha por la justicia. ¿Ya? A veces todos tenemos un alma de Quijote, todos tenemos un alma de Quijote y todos tenemos un alma de Sancho. Desarrollar en nosotros el alma de Quijote, porque eso nos hace más humanos. No te digo ser bueno y humano, ¿ah? No te digo que seas bueno o malo, te digo que tengas sentimiento humano. Sé como el Quijote cuando hay que hacerlo y sé como Sancho cuando hay que hacerlo también, ¿correcto? Bien, recursos lingüísticos que utilizaba Don Quijote, Don Miguel de Cervantes Saavedra, un lenguaje culto y un lenguaje vulgar. ¿Quién representa el lenguaje culto con palabras rebuscadas, latinas, arcaicas? ¿No es cierto? Don Quijote de la Mancha. Ya en esas épocas había una expresión que ya pocos utilizaban, unas expresiones del siglo XIII, XIV en España. ¿Sabe cuál era esa? Vuestra merced. Quijote cada rato repetía la palabra vuestra merced, sabiendo que esa palabra ya casi no se estaba utilizando en el siglo XVII, estaba desapareciendo. Y como Don Miguel de Cervantes era un idealista, un gran amor tenía sobre las palabras arcaicas. Palabras arcaicas son palabras antiguas del idioma español, palabras de origen latino, por eso que él utilizaba, ¿ya? Para él eran hermosas esas palabras, para mí también, pero desgraciadamente ya se están dejando de usar esas palabras, ¿no? Muy antiguas, y a esa forma de escribir culta lo representó Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Y vulgar, el lenguaje común, con algún, no quiere decir con eso un lenguaje bajo, ¿ah? El lenguaje vulgar que usaba Sancho era un lenguaje común, cotidiano, coloquial, ¿ya? El uso de la replana, de los refranes, ¿me entiendes? Usted ha conocido esa expresión que dice, a ver quién me lo dice, ¿ya? Rapidito antes que se nos acabe el tiempo. Al mal tiempo, buena cara. ¿Quién crees que lo dijo? ¿Quijote o Sancho Panza? A mal tiempo, buena cara. ¿Quién lo dijo? ¿Quijote o Sancho Panza? ¿Quién crees tú? Quijote. Muy bien. ¿Quién crees que dijo, tú no lo ves con los ojos del corazón? ¿Quién lo dijo? Quijote. Quijote. ¿Cuál es tu apellido de los dos? Córdoba. Así hablaba Hernández. él, en ese sentido. Lean, yo se los pido de todo corazón, lean aunque sea el primer capítulo del Quijote de la Mancha. Se van a ver ahí la riqueza de nuestro idioma y la belleza del espíritu humano. Sancho Panza era más pragmático, amiguitos. Usaba muchos refranes, como por ejemplo, guardar pan para maño, palabras como, expresiones que hasta ahora duran, después de más de 500 años, o más, pero más de 400 años, palabras como que a río revuelto, canancha de ganadores. Esas expresiones que usted escucha ahora, lo va a encontrar en el Quijote de la Mancha. ¿Verdad? Hasta ahora lo usamos. ¿Ya? Para terminar, amiguitos, acá usted tiene la actividad del primer capítulo de la obra El Quijote de la Mancha, ¿correcto? Yo quisiera mostrarte la lectura un momentito, la lectura te lo quiero mostrar, te lo voy a enviar, ¿ya? Y también te lo voy a enviar por WhatsApp, ¿está bien? ¿Ya? Todo te lo voy a colgar por Vivicol y también te lo envío en tu WhatsApp, ¿correcto? ¿Está bien? ¿Me escuchó? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces tiene esas dos posibilidades. ¿Ya? Pero te pido de todo corazón, por favor, El Quijote fue la segunda obra más leída en el mundo en el siglo XVII. Y es una obra muy importante porque nos acerca a desarrollar el espíritu humano. Es por esa razón que fue una obra
de carácter muy espiritual. Tal vez en su época fue una obra de carácter jocosa, graciosa, al estilo barroco, pero luego se convirtió hoy en día en una obra que tenemos que leer para no ser buenos, para no ser malos, simplemente ser humano. ¿Están viendo ya la lectura? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Te lo voy a colgar toda la clase de hoy día y las lecturas también, más las preguntas por tu WhatsApp, ¿ya? Tenga presente eso, ¿correcto? Aquí tú estás viendo, mira todas las preguntas, ¿ya? Antes de retirarnos ya me puedes hacer alguna pregunta o tienes alguna duda. Me das la respuesta, mira, entre mañana y pasado, ¿correcto? No lo dejes hasta el lunes, pues, ¿ya? Porque se me acumulan los trabajos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? ¿Se encuentra Lizárraga, por favor? ¿Aló, Lizárraga? Sí, profesor. Toma la asistencia, amiga, por favor, ¿ya? Ya, Gracias. profesor. Si no hay preguntas, a los amiguitos que recién se han conectado al Zoom, va a ser colgado este trabajo en Covicol o va a estar colgado también en el WhatsApp del grupo de estudio de cada sección. Bien, les deseo siempre buena suerte en la actividad. Mira la actividad, es importante que escribas. Mira las 6. Ten presente. Profe, Sí, dime. ¿para cuándo debemos de entregar? Mira, tienes plazo mañana, hoy, mañana, máximo el sábado. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Haces el repaso de todo lo que se ha explicado, de toda la lectura y sobre todo, lean el Quijote. Por favor, lean el Quijote. Segunda obra más leída en el mundo en el siglo XVII. Y no existe ningún estudiante que debe dejar de leer este texto. Bueno, nos vemos en la próxima clase y estoy esperando ansioso sus respuestas, ¿ok? No olvidarse mañana y pasado, ¿ya? Permiso. Chao, profesor.